Me llamo Clara. Tenía 42 años cuando mi esposo murió. O cuando me dijeron que había muerto. Leonardo y yo llevábamos 15 años de matrimonio. No era perfecto, pero era estable. Él era callado, trabajador, reservado hasta el exceso. Nunca imaginé que ese silencio escondiera una vida entera. La mañana en que recibí la llamada del hospital, el mundo se detuvo. Su esposo sufrió un accidente grave. No lo logró. Recuerdo haber soltado el teléfono. Recuerdo el suelo frío bajo mis rodillas. Recuerdo el sonido de mi propio llanto, como si viniera de otra mujer. El día que lo enterré pensé que lo peor ya había pasado. El dolor, el vacío, el silencio, todo eso parecía suficiente castigo. Pero semanas después, en un lugar cotidiano, escuché una voz que conocía demasiado bien. Una voz que no debía existir. En ese instante comprendí algo aterrador. Mi esposo no estaba muerto, alguien me había mentido. Me llamo Clara. Tenía 42 años cuando mi esposo murió. O cuando me dijeron que había muerto. Durante mucho tiempo pensé que esas dos cosas eran lo mismo. Hoy sé que no. Leonardo y yo llevábamos 15 años de matrimonio. No era una historia de película, pero era estable. Y cuando una mujer alcanza cierta edad, aprende a valorar la estabilidad como un tesoro. Él era un hombre silencioso. Trabajador. Puntual hasta el extremo. Reservado con sus emociones y meticuloso con cada detalle de su vida. Nunca levantó la voz. Nunca fue violento. Nunca dio razones para desconfiar. O eso creí. Yo pensaba que su silencio era madurez. Que su distancia era cansancio. Que su necesidad de privacidad era simplemente su forma de ser. Jamás imaginé que ese silencio pudiera ocultar una vida entera. Nuestra rutina era simple. Desayunábamos juntos casi todos los días. Él leía las noticias mientras yo preparaba café. Hablábamos de cosas pequeñas, el trabajo, las cuentas, algún plan que nunca terminábamos de concretar. Nunca discutíamos fuerte. Nunca hablábamos profundo. Ahora entiendo que no discutir no siempre significa estar bien. A veces significa que alguien decidió no decir la verdad. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Leonardo salió temprano. Me dio un beso rápido en la frente. Dijo que llegaría tarde. No recuerdo haber sentido nada extraño. Ningún presentimiento. Ninguna señal. Horas después, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Contesté distraída, pensando que sería una llamada equivocada. ¿La señora Clara Martínez? Preguntó una voz seria. Asentí, aunque nadie podía verme. Llamamos del hospital. Su esposo sufrió un accidente grave esta mañana. El mundo empezó a volverse lento. ¿Cómo que un accidente? Pregunté. Hubo un silencio breve, incómodo. Lo sentimos mucho. No logró sobrevivir. No recuerdo haber gritado. No recuerdo haber dicho nada. Recuerdo haber soltado el teléfono. Recuerdo el sonido seco al caer contra el piso. Recuerdo mis piernas cediendo. El suelo estaba frío. Demasiado frío. Y recuerdo el llanto. Un llanto que no sentí mío. Como si saliera de otra mujer, de otro cuerpo, de otra vida. En el hospital todo fue confuso. Firmas. Papeles. Personas que hablaban en voz baja. No me permitieron verlo con claridad. Dijeron que el accidente había sido muy fuerte. Que era mejor recordarlo como estaba antes. Yo asentí. Porque cuando estás rota, confías. Confías incluso cuando algo dentro de ti susurra que algo no encaja. El funeral fue rápido. Demasiado rápido. Familiares que no veía hacía años. Amigos que decían frases aprendidas. Palabras como, descansa en paz, y, era un buen hombre. Yo observaba todo como desde afuera. Como si la vida siguiera ocurriendo sin mí. Cuando bajaron el ataúd, sentí que algo se cerraba para siempre. Un capítulo. Una etapa. Una versión de mí misma. Ese día pensé que había tocado fondo.
No sabía que el verdadero abismo aún no se abría. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio y rutina forzada. Dormir sola. Comer sola. Despertar en una casa que ya no sonaba igual. Guardé su ropa. Ordené sus cosas. Intenté no pensar demasiado. Pero había detalles. Pequeñas cosas que no lograba explicar. Documentos que no encontraba. Cuentas que no entendía del todo. Correos que parecían incompletos. Pensé que era el caos normal tras una pérdida. Que el duelo distorsiona la percepción. Nunca imaginé que esas pequeñas grietas eran el inicio de algo mucho más grande. Un día, mientras revisaba papeles antiguos, encontré un sobre que no reconocí. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con letra que no era la de Leonardo. Dentro había una copia de un documento legal incompleto. No entendí su contenido, pero algo en mi estómago se tensó. No era miedo. Era intuición. Guardé el sobre. No se lo conté a nadie. Algo dentro de mí comenzó a despertar lentamente. No con claridad. No con fuerza. Solo con una pregunta persistente. ¿Y si no sabía todo sobre el hombre con el que dormí 15 años? El duelo suele ser silencioso. Pero la duda lo es aún más. Y yo estaba a punto de descubrir que no solo había perdido a mi esposo, sino también la verdad. El duelo no llega de golpe. Se filtra. Al principio es un ruido de fondo, una presión constante en el pecho, una ausencia que no se explica con palabras. Yo seguía levantándome cada mañana, preparando café para una sola taza, ordenando una casa que ya no tenía sentido ordenar. Todo parecía normal desde fuera, pero por dentro algo estaba mal, profundamente mal. No era solo tristeza. Era una inquietud silenciosa que no sabía nombrar. Después del funeral, la gente comenzó a desaparecer. Las flores se marchitaron. Las visitas se hicieron cada vez más cortas. Las llamadas menos frecuentes. Como siempre ocurre, el mundo siguió girando mientras el mío se había detenido. Me quedé sola con los papeles. Certificados, firmas, trámites. Documentos que confirmaban una verdad que yo todavía no podía aceptar del todo: Leonardo estaba muerto. Eso decía el papel. Eso decían los médicos. Eso repetía todo el mundo. Y aún así, algo no encajaba. La primera grieta apareció una tarde cualquiera, mientras ordenaba el cajón de su escritorio. Leonardo siempre fue meticuloso con sus cosas. Demasiado. Todo tenía un lugar exacto. Todo estaba calculado. No dejaba nada al azar. Por eso me llamó la atención un sobre que no recordaba haber visto antes. No tenía remitente. No tenía fecha. Solo mi nombre, escrito con su letra. Mi primera reacción fue pensar que era una nota de despedida. Sentí como el estómago se me cerraba. Me temblaron las manos. Dudé varios minutos antes de abrirlo, como si al hacerlo pudiera romper algo que todavía me sostenía. Pero dentro no había palabras de amor ni de consuelo. Había números. Cuentas. Movimientos bancarios. Transferencias. Al principio no entendí nada. Leonardo siempre se había encargado de las finanzas, pero yo sabía lo básico. Reconocía nuestras cuentas, nuestros gastos, nuestros ahorros. Lo que estaba viendo no coincidía con nada de eso. Había una cuenta que no conocía. Un banco distinto. Cantidades que jamás habíamos tenido. Pensé que tal vez era un error. O una cuenta vieja. O algo relacionado con el trabajo. Leonardo era reservado, sí, pero nunca había sido irresponsable. O eso creía. Esa noche no dormí. No por el dolor. Por la confusión. A la mañana siguiente fui al banco. Recuerdo perfectamente la expresión de la ejecutiva cuando le mostré los documentos. No fue sorpresa. Fue cautela. Como si supiera algo que no podía decirme todavía. Esa cuenta no figura a su nombre como beneficiaria, me explicó con una voz demasiado ensayada. Legalmente, usted no tiene acceso. ¿Cómo que no? Pregunté. Soy su esposa. La mujer me miró unos segundos antes de responder. Era su esposa, dijo.
Pero esa cuenta fue abierta de forma individual, y con una dirección distinta a la de su domicilio conyugal. Sentí un frío recorrerme la espalda. Una dirección distinta. Anoté la dirección en un papel. No la reconocí. No estaba cerca de nuestro barrio. Ni siquiera en la misma zona de la ciudad. Era como si perteneciera a otra vida. Salí del banco con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que no debía sacar conclusiones apresuradas. El duelo distorsiona la mente, me repetía. El dolor hace ver fantasmas donde no los hay. Pero los días siguientes solo empeoraron las cosas. Llegaron estados de cuenta atrasados. Facturas que no reconocía. Correos electrónicos dirigidos a Leonardo, después de su muerte. Uno de ellos tenía fecha posterior al día del accidente. Lo abrí con manos temblorosas. Era una notificación automática de una suscripción activa. Activa. No cancelada. No suspendida. Activa. Llamé a la empresa. Expliqué la situación. Dije que mi esposo había fallecido. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Señora, respondió finalmente el operador, la cuenta fue utilizada hace 3 días. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Eso es imposible, susurré. Mi esposo murió hace semanas. Entiendo, dijo él, pero el acceso se realizó con credenciales correctas y desde un dispositivo habitual. Colgué sin despedirme. Ahí fue cuando la palabra apareció por primera vez en mi mente. No en voz alta. No con claridad. Solo como un pensamiento oscuro y prohibido. ¿Y si Leonardo no murió? Intenté expulsar la idea de inmediato. Me sentí culpable por siquiera pensarla. ¿Qué clase de esposa duda de la muerte de su marido? ¿Qué clase de persona cuestiona un funeral, un ataúd, un certificado médico? Yo misma me regañé. Me obligué a seguir con mi rutina. A fingir normalidad. A no mirar atrás. Pero la sospecha ya estaba ahí. Como una astilla enterrada bajo la piel. Y entonces ocurrió algo más. Una tarde, mientras caminaba por la calle rumbo a casa, pasé frente a una tienda de electrónicos. En la vitrina había un reflejo. Nada especial. Gente pasando. Autos. Movimiento. Pero por una fracción de segundo. Creí verlo. No de frente. No con claridad. Solo una silueta. Una forma de caminar. Una postura que conocía demasiado bien. Me detuve en seco. El corazón me golpeaba con fuerza. Giré la cabeza, buscando desesperadamente. No había nadie. Solo desconocidos. Solo ruido. Me dije que estaba imaginando cosas. Que mi mente estaba jugando conmigo. Que el dolor se estaba transformando en delirio. Pero esa noche volví a soñar con él. No como en los sueños de duelo habituales, donde aparece distante o silencioso. No. Esta vez Julián estaba vivo. Me miraba. Y no decía nada. Solo me observaba, como si supiera que yo estaba empezando a entender. Desperté sudando. Con una certeza que ya no podía ignorar. Alguien me había mentido. ¿Y si Leonardo estaba muerto? Había demasiadas pruebas que decían lo contrario. ¿Y si estaba vivo? Entonces la historia que yo creía conocer acababa de romperse para siempre. Durante días intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Que el dolor había deformado mis recuerdos. Que el duelo me estaba empujando a buscar respuestas donde no las había. Pero el cuerpo sabe antes que la mente. Mi corazón latía distinto. Mi respiración se aceleraba sin razón aparente. Había una alerta constante dentro de mí, como si algo estuviera a punto de revelarse. Comencé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Miradas. Sombras. Sonidos. Vivía con la sensación de que alguien me observaba desde lejos. Una tarde decidí hacer algo que nunca había hecho, volver al hospital donde supuestamente Leonardo había muerto. No tenía un motivo claro. Solo una necesidad urgente de enfrentar ese lugar, de tocarlo, de comprobar que todo había sido real. El edificio seguía igual. Frío. Blanco. Impersonal.
Me acerqué al mostrador de informes con el corazón en la garganta. Dije su nombre. Mostré el acta de defunción. La mujer que me atendió tecleó durante unos segundos, frunciendo el ceño. ¿Estás segura de que es este hospital?, preguntó. Sí, respondí. Aquí me llamaron. Aquí me dijeron que murió. Volvió a mirar la pantalla. Luego a mí. Aquí figura que ingresó, pero no hay registro de defunción en esta sede. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eso no es posible, dije. Yo vi el cuerpo. Yo firmé papeles. La mujer tragó saliva. Tal vez fue trasladado, murmuró. A veces ocurre en casos graves. Me dio un número de archivo incompleto y me pidió que regresara otro día. Salí del hospital con la cabeza a punto de estallar. No estaba loca. Había huecos. Vacíos administrativos. Silencios demasiado grandes. Esa noche caminé sin rumbo durante horas. No quería regresar a casa. Esa casa donde cada objeto gritaba su nombre, pero donde su presencia comenzaba a sentirse falsa. Fue entonces cuando ocurrió. Entré a una cafetería pequeña, casi vacía. Necesitaba sentarme. Necesitaba respirar. Me acerqué al mostrador y pedí un café sin pensar. Mientras esperaba, escuché una risa detrás de mí. No fue fuerte. No fue clara. Pero fue suficiente. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Conocía esa risa. La había escuchado durante 15 años. En cenas silenciosas. En discusiones breves. En momentos de cansancio compartido. Me giré lentamente. No lo vi. Pero lo escuché hablar. Siempre tardan con el café, dijo una voz masculina, ligeramente burlona. La taza que sostenía se me resbaló de las manos y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El mundo se congeló. No podía moverme. No podía respirar. No podía pensar. Esa voz no pertenecía a ningún extraño. Era la voz de Leonardo. No había duda. No había confusión. No había margen de error. Era él. Sentí náuseas. Un mareo intenso me obligó a apoyarme en la mesa más cercana. Mi corazón golpeaba con violencia, como si quisiera escapar de mi pecho. ¿Está bien, señora?, preguntó alguien. No respondí. Mis ojos buscaban desesperadamente entre las mesas, entre los rostros ajenos, tratando de encontrarlo. Pero no estaba a la vista. Solo el eco de su voz resonando en mi cabeza. Salí corriendo de la cafetería. Afuera, la calle estaba llena de gente. Autos. Ruido. Movimiento. Todo parecía normal. Demasiado normal para lo que acababa de ocurrir. Me apoyé contra una pared, temblando. No podía ser una alucinación. No después de todo lo que ya había descubierto. No después de las cuentas activas. De los documentos incompletos. De las direcciones desconocidas. Alguien no solo me había mentido. Alguien había construido una mentira perfecta. Durante los días siguientes, mi miedo se transformó lentamente en otra cosa. Rabia. Una rabia silenciosa, contenida, que se fue acumulando con cada recuerdo que ahora adquiría un nuevo significado. Las ausencias de Leonardo. Sus viajes repentinos. Su necesidad obsesiva de privacidad. Todo encajaba. Y yo había sido la última en enterarme. Comencé a seguir pistas con cuidado. No confronté a nadie. No llamé a la policía. No lloré más. Entendí que, si Leonardo estaba vivo, debía estar seguro de que yo creía que estaba muerto. Eso me daba ventaja. Revisé correos antiguos. Mensajes borrados. Archivos en la nube que él pensó que yo nunca revisaría. Y ahí apareció otro nombre. Una mujer. No era reciente. No era casual. No era un error. Era parte de una vida paralela que él había sostenido durante años. Y entonces comprendí algo aún más aterrador. Su muerte no había sido una huida impulsiva. Había sido un plan. Un plan calculado. Frío.
diseñado para desaparecer y dejarme atrás con el dolor, las deudas y las ruinas de una vida que ya no existía. Esa noche me senté frente al espejo y me miré como no lo había hecho en meses. Ya no vi a una viuda rota. Vi a una mujer engañada. Y por primera vez desde su supuesto funeral, hice una promesa en voz alta. No voy a huir. No voy a callar. Y no voy a dejar que esto quede impune. Si Julián había fingido su muerte para empezar de nuevo, yo iba a asegurarme de que esta vez la verdad lo encontrara. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo su voz en la cafetería. No era un recuerdo. No era una ilusión. Era una certeza que me quemaba por dentro. Leonardo estaba vivo. Y si estaba vivo, significaba que todo lo que yo había llorado, todo lo que había enterrado, había sido una mentira cuidadosamente diseñada. A la mañana siguiente me desperté con una calma extraña. No era resignación. Era enfoque. Algo dentro de mí había cambiado. El dolor seguía ahí, pero ya no mandaba. Ahora mandaba la necesidad de entender. Me senté frente a la computadora con una libreta al lado. Escribí su nombre completo en la parte superior de la hoja y tracé una línea debajo, como si estuviera abriendo un expediente. Mi esposo ya no era el hombre que yo amaba. Era un misterio que debía resolver. Comencé por lo evidente: cuentas bancarias, correos electrónicos, documentos digitales. Leonardo siempre había sido obsesivamente organizado. Eso que antes me parecía una virtud, ahora jugaba a mi favor. Encontré una cuenta de correo secundaria. No estaba protegida con contraseña. Tal vez confiaba demasiado en su plan. Tal vez nunca imaginó que yo llegaría tan lejos. Los primeros mensajes no decían mucho. Conversaciones breves, impersonales. Pero luego apareció una cadena de correos que me heló la sangre. Reservaciones. Contratos de renta. Pagos recurrentes. Todo fechado meses antes de su supuesta muerte. La dirección aparecía una y otra vez. No estaba lejos. No estaba en otro país. No estaba escondido como un fugitivo. Estaba viviendo una vida normal. Imprimí los correos. Guardé capturas. Cada prueba era un ladrillo más en la pared de la verdad que comenzaba a levantarse frente a mí. Esa misma tarde salí rumbo a la dirección. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez nada. Tal vez solo otra pista falsa. Pero mi cuerpo avanzaba solo, como si ya conociera el camino. El edificio era discreto. Demasiado. De esos que nadie recuerda haber visto, pero que siempre han estado ahí. Toqué el timbre sin pensar. Una mujer abrió la puerta. Joven. Bien arreglada. Con una expresión tranquila que me resultó insoportablemente familiar. ¿Sí? Preguntó. Nos miramos durante unos segundos que parecieron eternos. Ella no me reconoció. Yo sí entendí todo. Busco a Leonardo, dije finalmente. La mujer parpadeó, confundida. Aquí no vive nadie con ese nombre. No insistí. No levanté la voz. Solo asentí y me alejé lentamente. Pero antes de cerrar la puerta, escuché algo que confirmó todas mis sospechas. ¿Quién era?, preguntó una voz masculina desde el interior del departamento. No respondió. No hizo falta. Caminé de regreso a casa con las piernas temblando, pero la cabeza más clara que nunca. Leonardo no solo había fingido su muerte. Había construido una identidad nueva, una rutina nueva, una relación nueva. Mientras yo aprendía a respirar sin él. Él aprendía a vivir sin mí. Esa noche revisé papeles físicos. Cajones que nunca había tocado. Carpetas viejas. Contratos olvidados. Fue entonces cuando descubrí algo aún más devastador. Propiedades. Había bienes a su nombre que jamás mencionó. Terrenos heredados. Una cuenta de inversión. Un seguro de vida que, curiosamente, había sido cancelado semanas antes de su supuesto accidente. Nada de eso había sido casual. Cada decisión había sido pensada con anticipación. Recordé discusiones que ahora cobraban sentido. Momentos en los que yo preguntaba por el futuro y él desviaba la conversación.
Su insistencia en que no necesitábamos testamento. Su renuencia a hablar de herencias. Él ya estaba planeando su salida. Y yo había sido la pieza que debía quedarse atrás, cargando con las consecuencias. Por primera vez sentí algo más fuerte que el dolor. Humillación. No solo me había abandonado. Me había utilizado. Me había convertido en la viuda perfecta, callada, rota, resignada. La mujer que no hace preguntas. Pero yo ya no era esa mujer. Comencé a hablar con personas que antes evitaba. Antiguos compañeros de trabajo de Leonardo. Un abogado que había firmado algunos documentos. Un contador que, al principio, fingió no recordarlo. Cada conversación dejaba ver una verdad incómoda: Julián había sido más visible de lo que creía. Solo había contado con que nadie uniría las piezas. Yo sí lo estaba haciendo. Descubrí que tenía deudas a nombre de ambos. Compromisos financieros que, legalmente, ahora recaían sobre mí. Su falsa muerte no solo había sido una huida emocional. Había sido una estrategia financiera. Dejarme con las cargas. Quedarse con los beneficios. Comenzar de nuevo sin mirar atrás. Esa noche lloré. Pero ya no fue un llanto de pérdida. Fue un llanto de duelo por la mujer que fui. La que confió. La que creyó. La que nunca imaginó que el mayor peligro no estaba afuera, sino en su propia casa. Cuando el llanto terminó, me sentí vacía. Pero en esa vaciedad apareció algo nuevo, una determinación firme, silenciosa, imposible de ignorar. No iba a confrontarlo aún. No iba a exponerme. No iba a cometer errores. Si Leonardo había vivido 2 vidas. Yo iba a aprender a moverme en la suya. Y esta vez, no como esposa. Sino como la única persona que conocía toda la verdad. Durante días caminé como si estuviera atravesando una casa en ruinas que solo yo podía ver. Todo seguía igual por fuera, pero por dentro cada recuerdo había cambiado de lugar. La taza de café que Leonardo usaba, el sillón donde leía en silencio, el espacio vacío en el armario, ya no eran huellas de amor, sino pruebas de una ausencia fingida. Ya no me preguntaba por qué lo había hecho. Esa pregunta había dejado de servirme. Ahora necesitaba saber cómo había logrado hacerlo, y cómo iba a deshacerlo yo. El primer cambio ocurrió en silencio. No fue un gran discurso frente al espejo ni una promesa grandiosa. Fue algo mucho más pequeño y más poderoso: dejé de justificarlo en mi mente. Dejé de buscar excusas que lo hicieran menos culpable. Leonardo no estaba confundido. No estaba presionado. No estaba asustado. Había elegido. Y cuando acepté eso, algo dentro de mí se enderezó. Comencé a ordenar mi vida como quien limpia un campo de batalla después de una explosión. Empecé por mis finanzas personales. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre únicamente. Separé gastos. Cancelé servicios innecesarios. Revisé contratos que antes firmé sin leer con atención. Por primera vez en años, tomé decisiones sin consultarle a nadie. Al principio me sentí torpe. Dudaba. Volvía a leer cada documento 3 veces. Pero con cada pequeño paso, mi seguridad crecía. No porque supiera todo, sino porque ya no estaba dispuesta a ignorar nada. Busqué ayuda profesional. No para denunciarlo aún, sino para entender el terreno. Un abogado civil, recomendado por una vecina que apenas conocía. Entré a su despacho con el estómago encogido y salí con una libreta llena de anotaciones que me devolvieron algo que creí perdido: claridad. Si su esposo está vivo y fingió su muerte, me dijo, eso cambia todo. Legalmente. Penalmente. Moralmente. Esas 3 palabras se me quedaron grabadas. Legalmente. Penalmente. Moralmente. No era solo una traición conyugal. Era un delito. Un fraude. Una manipulación con consecuencias reales. Por primera vez, dejé de sentirme pequeña. Comencé a escribir una cronología. Fechas. Movimientos. Cambios de comportamiento. Conversaciones que antes me parecieron insignificantes y ahora cobraban sentido. Cada detalle era una pieza más del rompecabezas. Mientras más escribía, más evidente se volvía algo doloroso: yo no había sido ingenua.
Había sido entrenada para dudar de mí misma. Recordé cuántas veces minimizó mis sospechas. Cuántas veces me llamó exagerada. Cuántas veces me dijo que yo veía problemas donde no los había. No me había mentido solo con acciones. Me había mentido con palabras. Ese fue el momento exacto en que desperté. No con rabia desbordada. No con deseos de venganza inmediata. Sino con una decisión firme y silenciosa. Nunca más iba a permitir que alguien definiera mi realidad por mí. Empecé a cuidarme de una forma nueva. No solo físicamente, sino mentalmente. Dormía mejor. Comía con más atención. Salía a caminar sin audífonos, escuchando mis propios pensamientos. No huía del silencio. Lo necesitaba. En esas caminatas entendí algo esencial. Durante años, mi identidad estuvo ligada a ser la esposa de Leonardo. Ahora, por primera vez, me preguntaba quién era Clara sin ese papel. Y la respuesta me sorprendió. Era más fuerte de lo que creía. Más observadora. Más capaz. No necesitaba convertirme en otra persona. Solo necesitaba volver a mí. Empecé a prepararme. Guardé copias de documentos en distintos lugares. Aprendí sobre procesos legales. Me informé sobre casos similares. No para copiar estrategias, sino para entender que no estaba sola, que otras personas también habían sido engañadas de formas impensables, y habían salido adelante. Algunas noches, el miedo regresaba. No lo niego. Pensaba en qué pasaría si Leonardo descubría que yo sabía. Si intentaba desaparecer de nuevo. Si trataba de hacerme quedar como una mujer inestable. Pero ya no me paralizaba. Porque ahora tenía algo que antes no, pruebas, y voz. Una tarde, al pasar frente a un espejo, me detuve. Me observé con atención. No vi a la viuda rota que todos creían conocer. Vi a una mujer cansada, sí, pero despierta. Una mujer que había sobrevivido al abandono más cruel, y había decidido no quedarse ahí. Sonreí apenas. No por felicidad. Por determinación. Todavía no era el momento de actuar. Pero ese momento se acercaba. Y cuando llegara, no iba a suplicar. No iba a temblar. No iba a retroceder. Porque Clara ya no estaba dormida. Y una mujer despierta es algo que nadie puede volver a controlar. El miedo no desaparece cuando decides enfrentarlo. Solo cambia de forma. Ahora no era un miedo difuso, paralizante. Era un miedo atento, vigilante, que me obligaba a pensar cada paso 2 veces. Sabía que, a partir de ese momento, cualquier error podía costarme caro. Leonardo había demostrado ser capaz de desaparecer del mundo. Eso lo convertía en alguien impredecible. Y aún así, continué. La primera señal de que la red empezaba a cerrarse fue una llamada inesperada. Un número desconocido. Dudé en contestar. Algo en mí me decía que no lo hiciera, pero otra parte, más firme, levantó el teléfono. ¿Clara? Preguntó una voz masculina, seria. Habla el licenciado Romero. Soy investigador privado. Me dieron su contacto. Mi corazón se aceleró. No lo había buscado yo. Eso significaba que alguien más también estaba moviendo piezas. El investigador fue directo. No dramatizó. No suavizó nada. Su esposo no murió, dijo. Fingió su fallecimiento con ayuda de al menos 2 personas. Tenemos registros inconsistentes, movimientos financieros sospechosos y una identidad alterna activa. Escuchar eso de labios ajenos fue distinto. Más real. Más irreversible. No era solo mi historia. Era un caso. Acepté reunirme con él. En un café discreto, lejos de mi zona habitual. Llegué temprano. Observé cada rostro. Cada entrada. Aprendí rápido a no confiar en la rutina. Romero me mostró documentos. Fotografías borrosas. Transacciones bancarias hechas con nombres ligeramente alterados. No era una vida lujosa la que Leonardo llevaba ahora, pero sí organizada, planeada, sostenida por mentiras. No actuó solo, añadió. Hay una mujer involucrada. Y posiblemente una herencia que él no quería compartir.
Sentí un nudo en el estómago, pero no lloré. Ya no. Cada dato confirmaba lo que intuía: mi esposo no había huido del peligro. Había huido de la responsabilidad. Durante los días siguientes, mi vida se dividió en dos capas. En la superficie, seguía siendo la viuda discreta, la mujer que intentaba rehacer su vida lentamente. Por debajo, recopilaba pruebas, aprendía términos legales, preparaba escenarios. Dormía poco, pero pensaba claro. Una noche, al revisar viejos correos electrónicos, encontré algo que antes había pasado por alto. Un intercambio aparentemente trivial, meses antes de su muerte. En ese momento, no significó nada. Ahora, era una señal evidente. Leonardo hablaba de cerrar ciclos, de empezar limpio, de soltar lastre. Yo había sido el lastre. Eso dolió, pero también me liberó. Porque entendí que no había perdido a un hombre bueno. Había perdido una ilusión. La red siguió cerrándose cuando el abogado me llamó. Tenemos base suficiente para proceder, me dijo. Pero debes saber algo: cuando esto salga a la luz, no habrá marcha atrás. Su esposo podría enfrentar consecuencias penales graves. Respiré hondo. Hágalo, respondí. No quiero venganza. Quiero verdad. Esa fue la noche más difícil. No por dudas, sino por despedida. Me despedí de la mujer que esperaba explicaciones, disculpas, regresos. Esa mujer ya no me servía. A partir de entonces, todo se aceleró. Una orden judicial. Un rastreo más profundo. Una alerta migratoria. Leonardo ya no era un fantasma libre, era un nombre marcado en sistemas que él creía no existían para él. Y lo supo. Lo sentí. Porque 2 días después, recibí un mensaje. Solo una frase. Tenemos que hablar. No había firma. No hacía falta. Mis manos temblaron, pero no de miedo. De certeza. Sabía que ese contacto era una grieta en su armadura. Una señal de que el cerco funcionaba. No respondí de inmediato. Aprendí algo esencial en todo este proceso: quien controla el tiempo, controla la conversación. Horas después, contesté con una sola palabra. ¿Cuándo? La red ya estaba cerrándose. Y esta vez, Leonardo no tenía salida limpia. Nunca imaginé que volvería a ver a Leonardo de frente. Durante semanas lo había reconstruido en mi mente a partir de documentos, fotografías borrosas, relatos de terceros. Se había convertido en una figura casi abstracta, un nombre en expedientes, un rostro recortado de recuerdos antiguos. Pero aquel día, al entrar en la sala del tribunal, volvió a ser de carne y hueso. Más delgado. Más tenso. Con una mirada que evitaba la mía. El juicio no comenzó con gritos ni revelaciones dramáticas. Empezó con silencio. Un silencio pesado, cargado de expectativa, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de romperse. Yo estaba sentada junto a mi abogado. Las manos quietas. La espalda recta. Nadie habría adivinado que, años atrás, esa misma mujer había llorado sola en el suelo creyendo que su esposo estaba muerto. Leonardo entró escoltado. No esposado, pero vigilado. Vestía un traje sencillo, sin pretensiones. Ya no era el hombre reservado y seguro que yo conocí. Era alguien que había pasado demasiado tiempo huyendo y muy poco tiempo enfrentando consecuencias. Cuando levantó la vista y me vio, algo cruzó su rostro. No fue amor. No fue arrepentimiento. Fue sorpresa. No esperaba verme así. No esperaba que yo estuviera entera. El juez pidió orden. Se leyeron los cargos con una frialdad quirúrgica: falsificación de documentos, fraude, simulación de fallecimiento, ocultamiento de identidad, daño patrimonial y emocional. Cada palabra caía como un golpe seco en la sala. Yo escuchaba sin cerrar los ojos. No necesitaba protegerme más. Cuando llegó el momento de su declaración, Leonardo habló despacio. Demasiado despacio. Usó un tono que alguna vez me habría parecido reflexivo, honesto. Ahora solo sonaba calculado. Nunca quise hacer daño, dijo. Me sentía atrapado. Tenía deudas, presiones, pensé que desaparecer era la única salida. No me miró. Habló de miedo.
De errores. De decisiones impulsivas. Nunca habló de mí. Cuando fue mi turno, me puse de pie con una calma que incluso a mí me sorprendió. No llevaba un discurso preparado. No necesitaba adornar la verdad. Durante 15 años, compartí mi vida con este hombre. Confié en él. Construí un hogar con él. Y un día, me dijeron que había muerto. Respiré hondo. Lloré a un hombre que decidió borrarse. Enterré a alguien que seguía respirando en otro lugar. Eso no fue un error. Fue una elección. Por primera vez, Leonardo me miró directamente. No estoy aquí para vengarme, continué. Estoy aquí porque nadie tiene derecho a destruir la realidad de otra persona para salvarse a sí mismo. La sala permaneció en silencio. Presentamos pruebas. Registros. Testimonios. La cronología completa de su engaño se desplegó como un mapa imposible de negar. Cada documento cerraba una salida. Cada testimonio reforzaba la verdad. La mujer que había colaborado con él también declaró. No por valentía, sino por conveniencia. Su versión confirmó lo que ya sabíamos: Leonardo había planeado su desaparición durante meses. Había calculado cada paso. Incluso había previsto cómo manejar mi duelo. Eso fue lo que más me dolió. No su traición amorosa, sino la precisión con la que había manipulado mi dolor. Cuando el juez se retiró a deliberar, sentí algo inesperado: paz. No sabía cuál sería el fallo, pero ya no dependía de eso para sentirme completa. Había hablado. Había sido escuchada. Había dejado de cargar sola con la verdad. El veredicto llegó horas después. Leonardo fue declarado culpable. No solo por los delitos cometidos, sino por el daño profundo causado. El tribunal ordenó restitución económica, anulación de cualquier intento de apropiación indebida y medidas legales que impedían que volviera a manipular mi vida de cualquier forma. Cuando escuché la sentencia, no sonreí. No lloré. Cerré los ojos un instante y solté el aire. Había terminado. O al menos, así lo parecía. Porque el verdadero juicio, el más importante, no había ocurrido en esa sala. Había ocurrido dentro de mí. El día después del juicio no fue como lo imaginé. No hubo euforia. No hubo sensación de victoria. No hubo alivio inmediato. Hubo silencio. Un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio del abandono, ni el de la espera interminable. Era un silencio amplio, casi limpio, como cuando una casa queda vacía después de una mudanza larga y dolorosa. Salí del tribunal caminando despacio. Nadie me seguía. Nadie me esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de explicarle nada a nadie. La verdad ya no me pesaba. Durante semanas evité revisar todo lo que el fallo había puesto nuevamente en mis manos. No por miedo, sino por respeto. Necesitaba tiempo para que mi cuerpo y mi mente entendieran que la amenaza había terminado. Leonardo ya no existía en mi vida como esposo, ni como sombra, ni como posibilidad. Había quedado reducido a una historia cerrada por la ley, y por mí. Volví a casa. No a la casa que compartimos, sino a un nuevo espacio que había elegido sin consultar, sin negociar, sin pedir permiso. Era pequeño, luminoso, con ventanas grandes y paredes claras. Un lugar que no tenía recuerdos que dolieran. La primera noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin sueños confusos. Sin revisar el teléfono. Dormí como alguien que ya no tiene que vigilar el mundo. Poco a poco, empecé a reconstruirme. No desde el resentimiento, sino desde la conciencia. Aprendí algo que nadie me había enseñado: sanar no es olvidar, es integrar lo ocurrido sin que te defina. Volví a leer. Volví a escribir. Volví a escuchar música sin sentir que cada canción era una despedida. Me reencontré conmigo. Hubo días en los que el recuerdo regresó. No como dolor agudo, sino como una pregunta silenciosa: ¿cómo no lo vi antes? La respuesta fue simple y compasiva: porque confié. Y confiar no es un error. El error fue suyo. Con el tiempo, empecé a hablar. No en grandes foros ni con discursos ensayados, sino en conversaciones pequeñas, íntimas.
Mujeres que habían vivido engaños distintos, pero heridas similares. Me escuchaban con atención, no porque mi historia fuera extraordinaria, sino porque reflejaba algo que muchas temían reconocer. Que el amor también puede mentir. Que el silencio también puede manipular. Que no todas las ausencias son accidentales. Y que aún así, se puede volver. Recuperé mis bienes, sí. Pero recuperé algo más valioso, mi voz. Entendí que la dignidad no te la devuelve un juez ni un fallo. Te la devuelves tú cuando decides no encogerte más para encajar en la mentira de otro. Un día, mientras caminaba sin rumbo fijo, pasé frente a una iglesia pequeña. No entré. Me quedé afuera, sentada en una banca. No recé. No pedí nada. Solo agradecí. Agradecí no haberme roto del todo. Agradecí haber despertado a tiempo. Agradecí no haberme convertido en una mujer amarga. Porque podría haberlo sido. Pero elegí otra cosa. Elegí vivir con los ojos abiertos. Nunca volví a ver a Leonardo. Supe, por terceros, que intentó justificar su historia, minimizarla, incluso victimizarse. Ya no me importó. Las mentiras necesitan audiencia para sobrevivir. Yo ya no se la ofrecía. Mi historia no terminó con una reconciliación ni con un nuevo amor. Terminó con algo más importante, la reconciliación conmigo misma. Hoy camino diferente. No más dura. Más clara. Si alguien me pregunta quién soy, no digo la viuda, ni la engañada, ni la mujer que sobrevivió a una mentira. Digo mi nombre. Solo eso. Porque es suficiente. Y si alguien que escucha esta historia está atravesando una verdad que duele, quiero que sepa algo. No estás loca. No estás exagerando. No estás sola. La verdad puede tardar. Pero cuando llega, no destruye. Libera. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos reales y profundos. Historias que duelen, pero también sanan. Dale like para que esta historia llegue a quien hoy la necesita. Y acompáñanos en este espacio de luz, silencio y verdad.